soy un antiguo alumno de la Facultad de Biología de Salamanca y voy a hablar un poco de las salidas profesionales del grado de Biología. En primer lugar me presento. Mi nombre es José Andrés García Muñoz. Voy a hablar de mi trabajo en la empresa Driscolls como responsable del vivero de mejora genética de fresa. Primero empecé en España y luego a partir del año 2011 en Europa. La empresa Driscolls produce fruta de fresa, frambuesa, mora y arándano. Tiene sus programas de mejora genética propia, con lo cual produce fruta de sus propias variedades, y para obtener nuevas variedades es necesario un viveros donde se produzcan plantas de los diferentes cultivos para ensayar esas nuevas selecciones de los programas de mejora genética. Mi responsabilidad era básicamente el vivero de mejora genética de fresa. Yo estudié biología y bioquímica en la Facultad de Biología de Salamanca. Empecé en el año 90 con biología. A partir de tercero me pasé a la licenciatura de segundo grado, que empezó ese mismo año, de la licenciatura de segundo grado de bioquímica. Y luego, posteriormente, ya estando trabajando en mi primera experiencia laboral en Planasa, terminé la licenciatura de biología, con lo cual tengo los dos títulos, tanto biología como bioquímica. Los estudios realizados, digamos, de manera complementaria para obtener este trabajo, en principio debería decir que más bien fueron para desarrollar mejor el trabajo que estaba haciendo en Planasa como supervisor de los viveros comerciales de planta de fresa, pero me sirvieron también lógicamente, para conseguir este trabajo. Fueron básicamente técnicos y cursé algunas asignaturas de la Escuela de Ingeniería Agrícola en Valladolid, en INEA. Básicamente era porque yo notaba que para desarrollar este trabajo necesitaba un conocimiento mayor tanto de suelos, sustratos, riegos, abonos, y para eso cursé estas asignaturas, también topografía. Me centré en lo que era más interesante para mí, digamos. Y luego también el hecho de estudiar, de seguir estudiando inglés por mi cuenta, después de acabar en la Universidad de Salamanca, pues eso también me ayudó bastante a conseguir este trabajo. Acabé todos los cursos de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas. Luego, posteriormente, he estudiado de francés, pero sobre todo el inglés fue el que me ayudó básicamente con este trabajo. ¿Qué hice bien y qué haría ahora mejor para encontrar un trabajo como el mío? Bueno, yo creo que elegí bien el profesor o el proyecto de investigación en general que desarrollé, porque estaba aplicado a una enfermedad de la planta de fresa. Creo que es interesante si o tienes intención de buscar un trabajo en alguna empresa relacionada con este sector, que sea algo aplicado o algo que pueda tener relación con empresas, como a lo mejor ensayos en empresas, que muchas veces las empresas requerimos de investigación de las universidades. Eso yo creo que estuvo bastante bien. Luego, empezar directamente a trabajar en Planasa cuando tenía 25 años. Eh, Tampoco sabía muy a ciencia cierta si me iba a gustar, pero claro, hasta que no empiezas una cosa, realmente no sabes si te va a gustar. Entonces, es mejor empezar. A mí me pareció muy interesante y fue un aprendizaje no solo de conocimientos, sino también de la vida en general. Entonces, yo creo que fue bueno aprender a empezar a trabajar directamente en una empresa y probar a ver cómo te encontrabas en esa empresa y en esa experiencia. Luego los idiomas, no perder la práctica. Como he dicho, mientras estaba trabajando en Planasa seguí estudiando inglés y luego más adelante empecé con francés en el 2005. Luego las asignaturas que había estudiado para mi experiencia en Planasa también me sirvieron
para, para este trabajo, lógicamente. ¿Y qué haría ahora mejor? Bueno, ahora supongo que acabaría INEA porque lo dejé a medias. Supongo que habría hecho más estancias en el extranjero durante la carrera, si hubiera tenido posibilidades, pero bueno, tampoco surgió, pero seguramente las hubiera hecho, y prácticas en empresas. Coincidió que mi práctica fue mi primera experiencia laboral, pero si hubiera hecho alguna práctica previamente, pues hubiera aprendido antes y me hubiera gustado y hubiera tomado decisiones previamente si me hubiera gustado el trabajo o no. Yo tuve la suerte de que me gustó, pero podía haber sido al revés. Entonces hubiera hecho alguna experiencia, alguna práctica en la empresa para saber cómo se desarrolla realmente el trabajo en esa empresa. Cómo encontré este trabajo fue de una manera bastante convencional. Mi primer jefe publicó el anuncio en el periódico, mi hermana me pasó el anuncio y vi que los requisitos cuadraban bien con mi experiencia. Hice un par de rondas de entrevistas, la primera entre español y un poco inglés para probar mi nivel, la segunda enteramente en inglés y luego pues di alguna referencia, como ya tenía experiencia previa y también de la tanto de la universidad como de experiencia previa en Planasa, pues di referencias y ahí empecé a trabajar en esta empresa, en Discord. Este trabajo requiere varias cosas que se pueden resumir en 3 puntos principales. Primero, entregar una planta de calidad para poder hacer una buena evaluación de esas selecciones. Segundo, precisión. Los programas van por ciertos pasos, ciertos momentos. En cada paso tienes que producir más o menos plantas. Depende de en qué paso estés yendo, entonces tienes que ser preciso y tienes que planificar con un año de antelación bien lo que vas a plantar de cada una de las selecciones. Y luego tienes que entregar las plantas a tiempo. En todo el tema agrícola, y en esto no es una excepción, tienes que tener claro cuándo se va a producir el producto y cuándo tienes que entregar la planta para planificar con antelación la plantación, el crecimiento de la planta y la cosecha antes de entregarla en el destino final. Esto implica resolver diferentes problemas a diferentes niveles. Por ejemplo, en las aduanas, cuando tienes que exportar plantas fuera de la Unión Europea o cuando tienes que importar plantas, por ejemplo, desde Estados Unidos a Europa. También implica saber gestionar recursos, tanto humanos como materiales. Ver si tienes que construir más o menos túneles o más o menos espacio, si necesitas una persona que te ayude con ciertos trabajos, eso tienes que gestionarlo también. Para ello también tienes que hacer, lógicamente, un presupuesto de cada año, de lo que prevés gastar, tanto en personas como en materiales, amortizar los costes previamente invertidos. Entonces tienes que planificar todo bastante bien. ¿Cuál es lo que más me ha gustado de este trabajo? Pues el hecho de formar a gente y ver que luego la gente sigue y desarrolla su propia carrera. Eso me ha gustado bastante. Tener retos constantes. Los retos son... El primer reto es que no sabes cómo van a funcionar cada una de las nuevas selecciones. Entonces, cada selección es un reto nuevo y diferente. Ese es el primero. Luego, desarrollar proyectos desde cero. Ha sido bastante enriquecedor el hecho de empezar solo mi jefe y yo y luego dejar un equipo de unas 20 personas, entre, digamos, técnicos, encargados de campo, tractoristas, demás. Entonces ha sido bastante bonito empezar a desarrollar un proyecto desde cero. También el hecho de inventar y también el hecho de improvisar, porque a veces tú tienes todo planificado, pero ocurren ciertas cosas porque estamos trabajando con seres vivos
tienes que tener un plan B, C, D o hasta Z algunas veces. Entonces eso también es bastante divertido, digamos. Luego, cosas que aprendes que te resultan más o menos gratificantes, como por ejemplo, o gratificantes o entretenidas o útiles, como por ejemplo diseñar con AutoCAD y hacer un diseño para cuadrar en una superficie reducida como una hectárea, a lo mejor 400 o 500 selecciones de plantas de fresa en el vivero. Eh, También el tema de aprender cómo hacer el presupuesto, qué costes incluye el presupuesto, costes fijos, costes variables, amortizaciones. Eso yo creo que es bastante interesante también y te da una idea de lo que supone el hecho de desarrollar un proyecto como este. También me ha pasado de tener que buscar un gabinete arqueológico porque teníamos que construir un invernadero cerca de un sitio que se habían encontrado unos restos arqueológicos y tuve que contratar uno para dar un informe de que realmente no corría peligro los restos arqueológicos, que no estábamos encima de ellos, sino que estaba en otra parcela más lejana. Cosas curiosas. El hecho también yo creo que las dos cosas sobre todo más entretenidas, primero el hecho de viajar, me ha dado la oportunidad de viajar para tener reuniones y luego aprovechar esos viajes también para conocer otros países o zonas de otros países que no conocía, como México, Estados Unidos, Italia, Marruecos, Holanda, Inglaterra. No sé, ha sido bastante divertido. Y luego también lo más principal es colaborar en el desarrollo de nuevas variedades que tengan mejor sabor, que tengan mejor presencia, que sean más tolerantes a plagas y enfermedades. Es una cosa que en los últimos años, incluso décadas, diría que se está teniendo más en cuenta. Entonces eso también es bastante gratificante. En fin, como veis, un biólogo sirve para muchas cosas. Yo diría que casi es como una navaja suiza. Bueno, aquí os dejo. Un saludo, hasta luego.